Dios les bendiga, le habla el pastor Jorge Ortiz, pastor de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 de la primera sección de Santa Juanita, de la organización Santa Juanita en Bayamón. En este momento vamos a hablar un poquito acerca de los eventos del futuro, o sea, vamos a hablar acerca de escatología. Y al respecto, diremos que cuando hablamos nosotros de escatología debemos tener en mente que estamos hablando de acontecimientos que están en el futuro. Es necesario entender que no estamos hablando de doctrinas del diario vivir, ni de salvación, sino de sucesos que están por venir. Sobre ese manto de misterio y desconocimiento en cuanto al orden tenemos una idea porque es el mismo Señor quien nos revela. No obstante, debemos ejercer cautela en asignar algún punto específico en el tiempo. De paso, debemos entender que existen muchas escuelas escatológicas y cada una de ellas señala tiempos y sucesos en cierto orden con sus debidos textos bíblicos. Pero existen muchas de estas escuelas bíblicas, escuelas escatológicas, porque sus puntos de vista son diferentes y estos chocan con los de las otras escuelas, aunque están basadas en la Biblia y tienen textos bíblicos que pueden usar hasta los mismos textos bíblicos. No obstante, chocan en puntos de vista y por eso es que hay tanta escuela bíblica. No hay pecado, y debemos entender esto, no hay pecado en tener puntos de vista diferentes en cuanto a la escatología. Donde debemos prestar atención es en las doctrinas básicas de la redención, ahí donde nosotros no debemos tener puntos de vista diferentes. En el contexto bíblico, el término arrebatamiento tiene el mismo sentido que rapto. Ambas palabras se refieren al hecho y acción de quitar a alguien de un lugar y llevarlo a otro. En el caso de nosotros, nuestro arrebatamiento, Cristo viene y nos quita de la tierra para llevarnos al tercer cielo, o sea, a la presencia de Dios. Hay por lo menos 3 arrebatamientos que se mencionan en la Biblia, por lo menos hay 3 puntos de vista y 3 arrebatamientos diferentes, y vamos a mencionar cada uno de ellos. El primero es el arrebatamiento que sucedió justo después de la resurrección de Cristo, cuando Él llevó a los santos del Antiguo Testamento del seno de Abraham en el corazón de la tierra al tercer cielo para estar siempre con ellos en la presencia de Dios. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 4 verso 8, donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El segundo que nos habla el segundo arrebatamiento es el nuestro, el de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Este es el arrebatamiento más grande, que entonces se le llama la cosecha en las escrituras. Cristo y los santos del Antiguo Testamento fueron las primicias y nosotros la iglesia seremos la cosecha. Y el tercero que nos habla y este tercer arrebatamiento es el que sucede al final de la tribulación. Cristo viene la segunda vez y antes de llegar a la tierra arrebata a los santos para rescatarlos del ejército de las Naciones Unidas bajo el liderazgo del anticristo. En Mateo menciona algo al respecto, en Mateo 24:31, que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Hablemos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver los textos bíblicos. Primero, el primer texto bíblico se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, que dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acerca de los que duermen,
para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto se trata acerca de esto habla acerca de dos puntos importantes. Primero, después de la partida del Señor, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida y comenzaron a matar a los cristianos, hubo la idea de que los que murieron antes de la venida de Cristo no irían al cielo. Eso es un punto. Y el segundo punto es el siguiente, y es que los que no tienen esperanza son aquellos que mueren sin la salvación. Lo que les espera es una sensación de hervor, de ira. Hay otro texto bíblico que también que habla acerca de arrebatamiento, y es 1 Corintios capítulo 15 del 51 al 58. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay unas palabras que tenemos que prestar atención. Primero dice un misterio, es algo reservado por Dios, revelado a la iglesia. Y vemos esto en el capítulo 4, verso 1 de 1 Corintios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los cristianos somos administradores de los misterios de Dios. Efesios capítulo 3, del 3 al 6 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y leyendo lo cual podéis entender, sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Efesios capítulo 3, versos del 8 al 11 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia está llamada a dar a conocer los misterios de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. En Apocalipsis capítulo 11, verso 15, habla de ese punto cuando habla acerca de la final trompeta. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando habla acerca de los muertos serán resucitados incorruptibles, no habla acerca de los muertos en Cristo, sino los que murieron antes del cristianismo. El texto no dice los muertos en Cristo, sino solo los muertos. Este texto no menciona que estos muertos se encontrarán con Cristo en las nubes, solo que todos seremos transformados. Sorbida es la muerte en victoria. Y ese se refiere a Isaías 25:8. Dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En la nueva traducción viviente dice: Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Eso se refiere a Oseas capítulo 13, verso 14. Dice: de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol.
la compasión será escondida de mi vista. Pero ese mismo texto bíblico, buscándolo bajo la nueva versión internacional, dice: habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Y finalmente, la palabra nos habla acerca del cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado es algo que no muchos textos bíblicos hablan de ello, no hay mucha publicación acerca de ello. El evangelista Gigi Ávila escribió un libro acerca del cuerpo glorificado. En Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque el poder con el cual puede también sujetar, por el poder con el cual también puede sujetar asimismo todas las cosas. ¿Y qué está hablando de eso? Que está hablando que vamos a tener un cuerpo glorificado. Bien, mis hermanos, esto acaba este estudio bíblico, que es corto. Dios les guarde, Dios les bendiga. Le habló el pastor Jorge Ortiz de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón, Puerto Rico. La paz de Dios sea con ustedes y el Señor los bendiga rica y abundantemente. Amén.